privilegio tan grande el poder saludarles nuevamente en este día especial que nuestro Dios nos regala, hermanos amados, culminando ya con el tema, hermanos, el último tema de esta guía, de este trimestre, que ha sido una tremenda bendición. El Señor nos ha bendecido grandemente. Quiero agradecer a Dios por la vida de todos nuestros hermanos que han estado ahí luchando, peleando la buena batalla de la fe. No han bajado las manos, las armas no las han soltado y eso nos llena de mucho gozo y de mucha alegría, hermanos. Parece mentira, pero estamos ya a pocos días de poder concluir el 2025 y no queremos pasar por alto el poder darle gracias a Dios, el poder agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, Él nos ha sostenido, no ha faltado su provisión sobre nuestra vida, no ha faltado su gracia en nosotros, no ha faltado el pan en nuestra mesa, la protección de Dios en cada uno de nosotros y sobre todo hemos visto cómo la obra de Él ha seguido avanzando. Hermanos, Dios ha usado de verdad el elemento humano que somos nosotros, los que somos líderes y trabajamos con las almas. La verdad que no hay palabras para agradecer a Dios, solamente podremos recitar aquella porción que dijo Samuel, ¿verdad? Le dijo a Israel al ver la humillación de Israel y reconocer Israel que solamente Dios era el soberano y era el Dios poderoso. Y dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hoy debemos de reconocer que solamente por su gracia, por su amor, por su infinita misericordia, hemos llegado hasta este momento. Así que queremos darle gloria a Dios en todo. Nuestro Dios se lleva la gloria, la alabanza, esa adoración maravillosa, hermanos amados, solamente Él se la merece. Y muy agradecido con cada uno de ustedes, con todos nuestros hermanos que nos ven de todas partes, donde sea que usted nos está viendo, hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y el Señor multiplique las fuerzas. Que este año 2025, hermanos amados, haya marcado en nosotros una entrega total al servicio de la obra de Dios, hermanos, y sobre todo una relación más grande, más amplia con nuestro amado Salvador Jesucristo a través, ¿verdad?, de los ejercicios que todos conocemos, la oración, la búsqueda en cuanto a congregarnos, la lectura de la palabra, que todo esto haya incrementado en nosotros, hermanos. Así que Dios les bendiga, no quería pasar por alto el poder saludarles y agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Hoy vamos a concluir, hermanos amados, con el tema de la guía de este trimestre, ¿verdad? Un trimestre muy especial. Dios nos ha concedido el poder estar adorando a Dios a través de la predicación de la palabra. Y el tema con el cual vamos a culminar hoy, hermanos amados, dice de la siguiente manera: el perdón de Pedro es el tema para este día, el perdón de Pedro. Y vamos a leer la Biblia en Juan capítulo 21, verso 15 al verso 19. La palabra de Dios la leemos tal y como está escrita, hermanos, de la siguiente manera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, te ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Vamos a orar al Señor después de esta lectura. Padre y buen Dios que está en los cielos, Señor, gracias por esta hermosa oportunidad que hoy tenemos, Señor, de ser consolados por su palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Gracias, porque su palabra consuela nuestros corazones, Señor. Bendícenos hoy y ayúdanos a entender tu palabra para la gloria tuya. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Los hijos de Dios también necesitan el perdón por sus fracasos. Los hijos de Dios también necesitan el perdón por sus fracasos. Hermanos, esta historia de Pedro es un tanto hermosa porque no solamente vemos ah, un corazón tan bello de nuestro amado Salvador Jesucristo, sino que también después del fracaso de Pedro, hablando específicamente de Pedro, Pedro, hermanos, tuvo la delicadeza de poder analizar sus expresiones delante de Jesús. Pero mire qué interesante es lo que se habla hoy en esta verdad central, que los hijos de Dios también necesitan el perdón por sus fracasos. Yo pregunto hoy en esta tarde o en este día, ¿quién de los que está viendo este video no ha cometido un fracaso? Todos hemos cometido fracasos. Y quiero decirle que usted y yo también necesitamos el perdón, no solamente los amigos que no conocen a Cristo, sino que también nosotros mismos necesitamos ser restaurados, porque muchas veces fracasamos y muchos de los fracasos nos llevan a poder caer sumidos en depresión, porque le hemos fallado al Señor. Incluso, hermanos, hemos visto muchas personas que han fracasado en el Evangelio, que hoy actualmente no le están sirviendo al Señor. Por eso necesitamos corazones restauradores, necesitamos hombres y mujeres puedan, hermanos amados, hablar con el corazón de Dios, poder entender, ¿verdad? La situación que el ser humano está pasando, está cruzando, para poder ayudarlo y poder restaurar el corazón de aquellos que de alguna u otra forma han fracasado en algunos aspectos de la vida. En este tema que hoy vamos a ver, Dios nos va a enseñar, hermanos, algo muy importante. Debemos de ser muy cautelosos a la hora de poder expresarnos delante del Señor. Pero antes, en todos, ¿verdad? De estos puntos que vamos a ver, hermanos, yo aquí lo que puedo resaltar es un corazón tierno, un corazón amoroso de nuestro Jesús, de nuestro amado Salvador Jesucristo, el cual vino a restaurar la vida del ser humano. Y la de Pedro no fue la excepción. Creo yo que Pedro, para poder, después de ser un gran hombre extraordinario, ¿verdad? Como el apóstol, hermanos, que al predicar fueron 3.000 personas, más de 3.000 personas que fueron convertidas al Evangelio, es decir, reconocieron sus pecados. Este hombre para llegar ahí tuvo que pasar un proceso. Pero lo importante aquí es, hermanos amados, cómo Jesús se encarga de poder restaurar el fracaso de Pedro. ¿Y cómo lo hizo? Vea cómo lo hizo nuestro amado Salvador. En el punto número 1 vamos a ver primeramente la confrontación del pecado. La confrontación del pecado. Porque, hermanos, es importantísimo, ¿verdad? Que nosotros seamos bien honestos y sinceros, porque el pecado se trata, hermanos amados, de frente. Por ahí dicen un refrán, un adagio, de que el toro se toma por los cuernos, ¿verdad? Y a la hora de poder restaurar algo, hay que hablar la verdad, hay que hablar con verdad. Ahora, Cristo quería trabajar en el corazón de Pedro. ¿Cómo quería trabajar? Confrontando, hermanos amados, y trayéndole a su memoria lo que él había dicho, hermanos, que no le iba a dar la espalda a Jesús, que no iba a huir, que él nunca lo iba a traicionar. Entonces el Señor quería llegar a ese corazón, ¿verdad? Que estaba quebrado, que estaba dolido. ¿Y cómo lo hizo? Vea cómo habla el verso 15 del capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta a mis corderos. Mire qué palabras más maravillosas que Jesús habló a Pedro en este momento difícil y crucial que le estaba hablando. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuál fue la expresión de Pedro al decir que muchos se iban a escandalizar, dijo Jesús, ¿verdad? Por todo lo que le iba a suceder. Y él dijo: aunque otros se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, maestro. Esas fueron las palabras de Pedro. Pero al poder Jesús hablarle, hermanos,
al corazón, confrontar el pecado que Pedro había cometido al verle, hermanos, al ser infiel a la promesa que él había dicho. Dios estaba trabajando en el corazón de Pedro, hermanos, estaba tratando de hacer entender a Pedro que las palabras que nosotros hablamos no solamente son palabras que se las lleva el viento, no. Es decir, que nuestras palabras no sean eso, palabras que se las lleve el viento, deben de ser palabras con fundamento, palabras que vayan atadas, hermanos, con el carácter nuestro como seres humanos, como cristianos delante del Señor. Que así como Cristo se mantuvo fiel, hermanos, en todo su ministerio, en toda la trayectoria aquí en la tierra, que nuestra vida de igual manera pueda ser una vida, hermanos, ejemplar, una vida llena de carácter, que nuestras acciones puedan reflejar el amor de Cristo literalmente, que se nos caiga cualquier cosa, pero que nuestra postura como hijo y como siervo de Dios, hermanos, se mantenga firme. Jesús le dijo, ¿me amas, Pedro? Esto era, hermanos, como una interrogación para Pedro, porque él había dicho que amaba a Jesús. Él había dicho que él daba hasta su propia vida por Jesús. Pero él tomó las cosas diferentes, hermano. Pedro cambió su manera de pensar porque Jesús estaba trabajando con él, quería restaurarlo a él, quería, hermanos amados, él sabía perfectamente bien, él supo todo lo que le sucedió a Jesús, hermano, cuando le negó, cuando lo apresaron, cuando lo llevaron, fue maltratado, hermanos, todo aquello estaba en la mente de Pedro, él sabía bien que sus palabras, hermanos amados, había remordimiento en el corazón. Había dolor porque después de que él había negado, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, lloró amargamente. Es decir, que Pedro ya había sido compungido por el Espíritu Santo y había reconocido su acción, que era una acción equivocada. Pero vemos a Cristo, hermanos, cuán necesario es que así como Cristo nosotros seamos confrontados, hermanos amados, del pecado. Que el pecado nuestro sea confrontado para que nuestro fundamento, hermanos amados, se termine de asentar bien en las bases del Evangelio del Señor Jesucristo. Que no sea cualquier cosa que nos mueva a nosotros. Hermanos, hemos terminado, y de hecho estamos terminando un 2025, pero que este 2026 nuestra vida sea una vida firme delante del Señor. Que venga lo que venga a nuestra vida, mantengámonos firmes en el Señor Jesucristo, porque no importa la circunstancia que venga, Dios está con nosotros, hermanos. Él está con nosotros. Cristo confrontó a Pedro, hermanos, porque Pedro había fracasado y no había mantenido su fidelidad, no había sido fiel. En el camino hay muchas personas que fracasaron en la vida y lamentablemente hoy están arrinconados, están escondidos, ya no le sirven al Señor. Huyeron, le dieron la espalda al Señor. Pero hoy el Señor nos habla a nosotros. Si usted quizás le ha fallado a Dios, si yo le he fallado al Señor hoy en esta noche a través de esta palabra, hoy podamos, hermanos, evaluar nuestra vida. Hoy podamos reconocer nuestro corazón, hermanos, cómo le fallamos a Dios y debemos de mantener una fidelidad. Aquí vemos nosotros la confrontación del pecado del corazón de este hombre, el gran apóstol Pedro. Por no haber sido fiel, por no mantener su fidelidad. La pregunta es, ¿usted y yo nos mantendremos fieles en este 2026? ¿O le daremos la espalda al Señor por cualquier cosa? Quiero decirle que Dios siempre a través de su amor y su gracia tendrá ese anhelo y ese deseo de poder restaurar nuestra vida así como lo hizo Jesús en este punto número 1. Veamos el punto número 2. Pedro conoce su impulsividad. Pedro conoce su impulsividad. Vea lo que dice el verso 17. Tenga en cuenta la conversación de Cristo con Pedro. Le dice, hermanos, por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se sintió triste, se entristeció, dice la escritura, que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta
mis ovejas. Hermanos, nosotros vemos aquí a un Pedro ya transformado, un Pedro ya diferente, hermanos, un Pedro que había conocido perfectamente bien que en su acción de arranque, de ser impulsivo, había cometido muchísimos errores. Él había cometido muchísimos errores. ¿Se acuerdan ustedes cuando también le cortó la oreja a Malco? Hermanos, aquel guardia que llegó ahí a querer apresar a Jesús, agarró, hermanos amados, ¿verdad? El cuchillo y le cortó la oreja a Malco. Era un hombre impulsivo, era un hombre, hermanos amados, espontáneo, que él en cualquier cosa actuaba y no se medía. Pero sin embargo, aquí, después de que el Señor había confrontado el pecado en el corazón de Pedro, hermanos, Pedro había reaccionado y él, hermanos, él tenía que pensar en sus palabras. Este Pedro tenía que entender el cuestionamiento de Jesús. Él sabía perfectamente bien por qué Cristo estaba hablando al corazón de él. Vamos a Pedro, hermanos, que fue prudente al responder. Él fue muy prudente. Le dijo, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Tú eres el que escudriña la mente y el corazón del ser humano. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Pero fue diferente la actitud de Pedro, hermano. Él conoció que era un hombre impulsivo. Él reconoció que en sus palabras había cometido errores, hermano. Yo me pregunto hoy, ¿cuántos errores hemos cometido nosotros, hermanos, por ser impulsivos, por ser, hermanos amados, de mecha corta, dicen por ahí, impulsivos? Hermanos, una palabra, cuando se suelta una palabra, es una bomba atómica. Esas palabras dañan, rompen, quiebran, hacen, hermanos amados, estragos en la vida del ser humano. Debemos de reconocer también nosotros. Y debemos de ser prudentes. Hermanos, aquí todos hemos cometido errores. No sé si yo lo mencioné al principio. Nadie de los que hoy, hermanos, estamos aquí viendo este video y los que lo van a ver, nadie puede decir que no ha cometido errores de ser una persona impulsiva muchas veces, que ha dañado. Aquí el punto es que se resalta que usted y yo, hermanos, debemos de ser prudentes. Debemos de reconocer nuestra impulsividad y debemos de ser prudentes al responder nuestras palabras, porque nuestras palabras, hermanos amados, como también edifican, también pueden destruir el corazón del ser humano. Vea como le dijo, hermanos Pedro, aquí, ¿verdad? Como lo dije al principio, Jesús le respondió, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, hermano. Entonces, Pedro fue un hombre, hermanos, prudente. Ahora, Jesús, hermanos amados, fue quien determinó si el amor de Pedro era genuino o no. Él sabía perfectamente bien que Pedro estaba hablando con el corazón. Pedro había reconocido sus acciones, hermanos, en el pasado. Por eso él escuchó al ser confrontado, hermanos, qué lindo es cuando Cristo nos confronta a nosotros con su palabra, hermanos amados, porque la palabra es como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor es una espada de doble filo, hermanos, cuando penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nadie que pueda resistirse a la palabra de Dios, hermano. No hay nadie que pueda resistirse o oponerse. Todos caemos heridos por el Señor por medio de la palabra. Pedro solo lo único que le tocó decir es, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ahora, como dijimos, fue Jesús quien determinó. Él supo, hermanos, si el amor de Pedro era genuino o no. Pero Jesús sabía perfectamente bien que Pedro estaba actuando diferente, que él no fue impulsivo al responder, que Pedro, hermanos, había sido cambiado. La experiencia que él tuvo de haber negado a Jesús y de ser impulsivo en las palabras, le sirvió para poder comprender, hermanos, qué fracaso más duro. Yo imagino el corazón de Pedro, hermano, por un momento, imagínenselo usted, cuando él le negó a Jesús, imagínense, anduvo con Jesús caminando, era su maestro, él lo amaba, hermanos amados, lo amaba con el corazón. Y en un arranque, un impulso, comete el grave error este Pedro
hermanos, de poder hablar de esa manera. Y cuando tocó el momento de demostrar la fidelidad, él fue el primero que huyó. Tuvo que dolerle a Pedro, tuvo que haber llorado. Por eso la palabra dice que lloró amargamente. Fue algo doloroso para él. Eso le sirvió para poder entender y comprender que lo que él había hecho era algo malo, algo negativo, hermanos, y no pudo mantener la fidelidad. Pero Jesús, a esta instancia del punto número 2, Jesús ya había determinado, hermanos, que el amor de Pedro era genuino. Veamos el punto número 3. Jesús restaura con amor a Pedro. Qué linda son estas palabras. Son como un bálsamo, hermanos. Son como un bálsamo para la vida de Pedro y también para nosotros. Vea que al ver Jesús la prudencia de Pedro, hermano, le dijo: apacienta a mis ovejas. Y no solamente eso, y después le aseguró en el verso 18: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Mire qué palabra más tremenda. Las palabras que fueron dadas a Pedro, hermano amado. Este Pedro fue restaurado literalmente en su ministerio. A partir de ahí, este hombre, hermanos amados, fue restaurado con todas las de la ley. Y no solamente eso, para poder servir, sino que ser fiel hasta la vejez, hasta que él llegase a sus últimos momentos de su vida, hermano, hasta poder llegar a su propio martirio. El verso 19 habla de esto. Vean lo que dice la Biblia. Esto dijo a entender, o esto dijo dando a entender, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Qué palabra más extraordinaria, hermano. Estas palabras para Pedro fueron un bálsamo para su vida, porque él sabía perfectamente bien que Cristo, hermanos, había trabajado internamente en el corazón, lo había restaurado en su ministerio y le había dado la certeza de que su ministerio, hermanos, en la tierra después de la ascensión de Cristo iba a ser un ministerio donde Dios lo iba a usar grandemente, pero que también iba a pagar el precio, iba a sufrir vituperios, y no solamente eso, sino que también cómo él iba a ser martirizado para poder morir por la causa de Cristo Jesús. Qué lindo es nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces nosotros aquí, para ir concluyendo, hermanos, debemos de saber que jamás debemos de desechar a nadie cuando falla, a ninguna persona, porque si Jesús restaura, ¿quiénes somos nosotros para desechar a otras personas? Hermanos, usted y yo lo que debemos de hacer es restaurar los corazones. Debemos de ser doctores quirúrgicos para poder trabajar en el corazón del ser humano, para poder desarrollar el ministerio de aquellos que quizás han fracasado en la vida y por alguna razón se han quedado. Concluyo con esto. Ningún cristiano es perfecto. Nadie puede darse golpes de pecho aquí de que somos perfectos. Todos cometemos errores y muchas fallas en nuestra vida, pero el camino hacia la restauración es confrontar el pecado de frente, arrepentirse de todo corazón y recibir el perdón de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ven a Él y salvo serás. Oramos en esta hermosa y bella hora. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te doy gracias, Dios mío, por la oportunidad que hemos tenido de poder hablar tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos regalas. Porque así como Pedro, Señor amado, fracasó, Dios mío, y no fue fiel en lo que él había prometido, muchas veces nosotros hemos fracasado también y hemos sido infieles, Señor. Te pido que tengas misericordia de nosotros hoy. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre poderoso de Cristo. Danos la fuerza que necesitamos, Señor, para ser más que vencedores. Que tu presencia y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Una vez más, es un honor el haber podido estar con ustedes todo este año 2025. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les fortalezca, que Dios multiplique sus fuerzas
y espero que todos nosotros podamos, hermanos amados, culminar en victoria, hermanos, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma, hermanos, entregados al ministerio. No desista del llamado, pelee la buena batalla de la fe, siga peleando, hermano amado, porque quien respalda nuestra vida es nuestro amado Salvador Jesucristo. Que Dios le bendiga a todos, un saludo especial, que se despide de ustedes, su hermano y su amigo, el hermano López. Que el Señor les bendiga. Recuerde, Cristo viene pronto. Bendiciones.